La justificación, una nueva posición. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 23 y 24. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestro objetivo es analizar la importancia, la justificación en su vida y la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo para que pueda disfrutarla. Sabemos que por la fe puesta en el Señor Jesucristo, Dios nos ha dado una nueva vida, nos ha dado un nuevo nacimiento y en Cristo Jesús ya eres una nueva criatura, tal como lo revela el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, para que tu nueva vida se desarrolle y pueda establecerse una relación de amor y de comunión espiritual con Él sin barreras, es necesario que no tengas duda respecto a tu aceptación por parte de Dios. ¿Qué es la justificación? Los términos justificar y justificación en la Biblia tienen una connotación jurídica, mostrándonos que tiene que ver con la posición legal del cristiano delante de Dios, es decir, con su situación ante la ley moral de Dios. Dicha ley surge de la misma naturaleza santa de Dios y nos obliga porque somos creados por Él y por lo tanto somos sus criaturas que debemos vivir en armonía con Él. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí te presentamos dos ejemplos, una vida sin Cristo y una vida con Cristo, con sus respectivos frutos cada uno de ellos. Descubre la condición del hombre sin Cristo. Está destituido de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y la ira de Dios está sobre él, Juan 3:36. Y a causa del pecado es muerto, Romanos 5:12. Pero aún en esa condición de muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6:23. El hombre sin Cristo está sin esperanza, sin capacidad para vivir una vida justa conforme a las normas de Dios, y por lo tanto está caminando a una condenación eterna. Solo acogiéndose a la obra de Cristo el Señor cambia esta condición del hombre delante de Dios. Bases para mi justificación. Ya que por las obras de la ley y ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En resumen, las bases de mi justificación es la fe en Cristo Jesús, por su resurrección y por su sangre. La justificación nunca se logra mediante las obras meritorias ni por el cumplimiento de las leyes. La fe es el principio universal de la vida cristiana y de nuestra relación con Dios. Es completamente gratuita, no depende de ningún mérito nuestro, porque todo lo que hacemos no tiene valor para pagar nuestra deuda con Dios. La obra de Cristo el Señor sí es más que suficiente para pagarlo. Resultados de la justificación. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hebreos 10:17 y 18, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hechos 13:38-39, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 61:10 menciona que Dios es quien nos da vestiduras de salvación, nos rodea con manto de justicia, que no es otra cosa sino la justicia de Cristo el Señor vistiendo nuestros cuerpos. Ahora Dios ve la justicia perfecta de su Hijo cubriendo.